Hoy quiero que compartamos este tema titulado El enemigo no te miente solamente una vez. En Juan 8, versículo 44, específicamente el Señor Jesús advierte de las artimañas de nuestro enemigo, el enemigo del Padre, y por supuesto, al ser enemigo del Padre, se convierte en enemigo nuestro, es el diablo, el adversario, el que quiere destruirnos porque somos lo más elevado de la creación de Dios, los únicos que estamos hechos a su imagen y semejanza, y de tal manera destruir todo lo que Él odia, detesta, del Padre la verdad, del Padre de la luz, que es Dios. Dice Juan 8:44 lo siguiente: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto lo decía a los críticos, a los escribas, a los sabios, a los fariseos, a quienes cuestionaban a Cristo, y que con estas palabras le dijo: es que el problema es que ustedes todavía están bajo la paternidad del diablo. Mientras nosotros no habíamos aceptado a Cristo, todavía estamos bajo la paternidad terrible, triste, lamentable del diablo. No lo sabíamos porque este era un padre que no nos decía que era nuestro padre. No le interesaba que lo supiéramos para que no hubiéramos despavoridos o para que no entendiéramos qué mal estábamos. Pero si allí estaba enseñándonos a mentir, a creer en mentiras, porque su naturaleza es la del mentiroso, como dijo Jesús en Juan 8:44. Ante las mentiras del diablo, ante sus infamias vueltas palabras, ideas erradas, ideas que no tienen fundamento, ¿qué debemos hacer nosotros? Vamos a Santiago 4, versículo 7. Porque aquí hay dos caminos. Recuerden que el Señor siempre habla de dos caminos, pero al final el camino, en uno está Dios y en el otro está Satanás. Así es. Ante eso, ¿qué debemos hacer? Dice Santiago 4, versículo 7 lo siguiente: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando yo me someto a lo que Dios dice, a lo que Dios determina, a la ley de Dios, estoy resistiendo al diablo y a sus mentiras. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, su ley perfecta, estoy resistiendo a lo que Él pretende que yo haga, y por tal manera, al no poder lograrlo, huirá, se apartará. Para siempre, no. Porque en Lucas 4:13 vemos cómo el diablo se le acercó al mismo Señor Jesús, lo tentó 3 veces, y con verdades el Señor desmantelaba cada una de las mentiras. Porque así es que yo desmantelo las mentiras, diciendo la verdad, viviendo la verdad, creyendo esa verdad, para que Satanás nunca más atacara. Bueno, no es así. No es así, lamentablemente no es así, porque dice Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Siguió cerca de Jesús, siguió atacándolo. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, aquí en el desierto, donde ocurre el pasaje de Lucas 4 que acabamos de ver, en efecto, nos damos cuenta que lo hizo él, como quien es. Pero en otras ocasiones más adelante lo hizo a través de emisarios. Lo hizo a través de los fariseos, de los escribas, de los incrédulos, de los que observaban y no aceptaban. Lo hizo a través de otras personas. El diablo no se me tiene que aparecer a mí de forma sobrenatural para hacer su trabajo. Siempre lo va a hacer. Siempre va a creer que puede lograr su objetivo. Y efectivamente sí, lo hizo a través de todos aquellos que lo acusaban. Se apartó un tiempo, mas después se acercó nuevamente para tratar de hacer daño. Porque el problema es que el enemigo no te ataca con mentiras una sola vez. Va a estar insistiendo, va a estar acercándose. Y esto nos remite, por ejemplo, al caso de Eva. Vamos a Génesis 3, vamos al versículo 1 y de ahí vamos a seguir leyendo un poco más. Dice Génesis 3, desde el versículo 1, lo siguiente: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aquí inmediatamente, usando una verdad sesgada y alterada, la serpiente quiso engañar, porque eso es lo que pretendió, engañar a Eva. Eva le respondió que sí podían comer de todos los árboles, menos de uno. Porque miren cómo cambia: no comáis de todo árbol del huerto, así podemos menos de uno. O sea, ahí hay una diferencia, como la mentira a veces es sutil. ¿Y qué hizo la serpiente? ¿Se fue? No, volvió a insistir, porque en el versículo 4 dice:
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Volvió a decir mentira. La mentira nunca está sola. Él va a decir una mentira. Si me la creo, ¿para qué va a seguir trabajando en convencerme? Más bien va a seguir ahondándome en esa mentira. Pero si yo la niego, de alguna manera la va a tratar de plantear nuevamente. La mentira es insistente y todo el día, todos los días, durante el resto de nuestras vidas, hasta que ya estemos en la presencia del Señor, donde ya Satanás no podrá estar, donde el mal no prevalecerá, donde ya no existirá, hasta ese momento nosotros vamos a seguir expuestos. Nosotros seguiremos expuestos a la mentira. A partir de la eternidad estaremos tranquilos. Mientras tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir en un mundo de mentiras, a saber responder conociendo la verdad y también asegurándonos que los nuestros están expuestos a mentiras. Y aquí vuelvo y repito, muchas veces la mentira se parece mucho a la verdad cambiando palabras, esto es clave, cambiando la pregunta, cambiando la idea. Hay algo que, por ejemplo, yo puedo usar para demeritar a una persona y se llama la falacia del hombre de paja, donde yo le digo, así que tú eres aquel que dice que un ser invisible e imaginario responde a todos nuestros deseos y él es como el genio de la botella que, tal como ese personaje de fantasía, responde a los deseos. Esa es una falacia del hombre paja, porque lo que yo digo es que el Señor, un ser invisible con completa sabiduría, con completa potestad, soberanía y poder, escucha y como Padre responde a las oraciones que son conforme a su voluntad. Sin embargo, al yo cambiar los términos, convierto al Dios perfecto en un genio encerrado en una botella. Digo lo que aparentemente es verdad, pero lo ridiculizo. Y eso se llama falacia al hombre de paja. Ridiculizar el argumento para atacar. Y a nosotros nos han hecho eso. Muchas veces cuando se nos acercan y con las mismas palabras con que nosotros hablamos de Cristo, nos lo quieren ridiculizar. Yo creo que si hacemos memoria, podemos recordar esas palabras con las que nosotros nos han pretendido arrebatar la fe, hacernos dudar. Acá la serpiente trató de cambiar la verdad dándole otro enfoque. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ciertamente, sí, podemos comer de todos, menos de uno. O sea, no me cambien las cosas, porque en ese cambio de idea, en ese cambio de palabras, a veces me trata de confundir. Hay otro recurso que utiliza el enemigo y es el eufemismo. El eufemismo es cuando algo que por sí, si se dice tal como es violento, es desagradable, yo lo digo con palabras suaves, con palabras elegantes, protocolares, pero al final de cuentas mentirosas. Vamos a ver el caso del aborto. Usted le pregunta a un abortista qué piensa del aborto y dice, es interrupción del embarazo. Así se le califica al aborto, es la interrupción de un embarazo. Interrupción no lo es finalización de una vida. No es interrumpir un embarazo para dejarlo para el otro año. Mira, este bebé tiene 4 meses y medio. Vamos a interrumpirlo ahí mientras que yo cambio de trabajo, mientras que me dan el aumento o mientras que nos cambiamos una casa que tenga una habitación bien bonita para el bebé. Vamos a lo suspendido ahí, interrumpido, y luego lo encendemos como el interruptor de luz que prendo y apago la luz. Eso es lo que es un eufemismo. No, la verdad es que es la finalización de una vida, porque en cuanto yo aborto, ese bebé ya no tiene ninguna otra opción, murió. De hecho, el aborto está calificado dentro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Derecho de la mujer. Sin decir que hay alguien que se le han violado todos sus derechos, empezando por el derecho primordial. La mujer tiene derecho a quitarle el derecho a la vida a un bebé. Y también dentro de esto se ignora el derecho al padre a ser padre. Porque todos los abortos son aprobados por el padre. No. Pero sobre todas las cosas, se ignora el derecho a un niño a la vida. Pero ¿cómo se dice elegantemente? El aborto está entre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y cuando se lucha para que el aborto se pueda permitir, se habla de la despenalización del aborto. O sea, despenalizar es legalizar, pero ellos no hablan de hacer aborto legal. Bueno, en algunos lugares sí ya se está hablando de aborto legal y seguro. Sí, lo único seguro del aborto es que alguien muere.
Eso es lo completamente seguro del aborto. Lo otro puede ser bastante seguro de que la madre pueda seguir adelante, que la madre pueda procrear nuevamente. Pero lo único seguro del aborto es que alguien muere. Sin embargo, para no decir que es una legalización, en muchos lugares se está diciendo es despenalizarlo, o sea, que no tenga castigo. Que despenalicemos los robos a las casas quiere decir que los ladrones podrán robar y regresar luego porque tal vez se le quedó el televisor o la mesita de noche le quedaría muy bien en el cuarto de su esposa. Si le quitamos los castigos, entonces estamos implícitamente legalizándolo. Y así también podemos ver cómo hay algo que se llama la pederastia. ¿Qué es la pederastia? El abuso sexual infantil. Pero resulta que ya no quiere que se le diga abuso sexual infantil, sino sexo infante adulto. Y la disforia de género, que es no estar conforme con el género que tú tienes, que está físicamente confirmado a través de tu genitalidad, ahora se le llama identidad de género. La disforia de género es un término incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. La identidad de género es una ideología de no científicos que quieren imponernos una agenda, pero con eufemismos, con mentiras. Recuerden que el enemigo siempre nos va a atacar con mentiras. ¿Y cuál es el resumen de esto? Tenemos que informarnos, tenemos que saber y tenemos que agudizar el oído y agudizar el oído a nuestros hijos porque le están tratando de mentir. Y sobre todo, hacer lo que tenemos que hacer ahora. Pedir mucha sabiduría, orando para que el Señor nos permita comprender y discernir todas estas mentiras. Vamos a orar de ello. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tú nos sigues a nosotros preparando para vivir en un mundo donde la mentira se quiere convertir en ley y donde nos la dicen directa o indirectamente. Y la gran mayoría de las veces con eufemismos, con falacias del hombre paja, con falacias de cualquier tipo, para nosotros engañarnos, confundirnos, para quitarnos la seguridad de que estamos en la verdad. Señor, danos el discernimiento, la capacidad de poder enfrentar estas situaciones, porque no son fáciles, pero con tu sabiduría y con el esfuerzo que tenemos en conocer, por supuesto, lo que dice tu ley, la Biblia, pero también esforzarnos en conocer un poco más de ciencia, de realidades sociales, del entorno que estamos viviendo. Así podemos defendernos y defender a los nuestros. El enemigo miente reiteradamente y con diferentes lenguajes, palabras, recursos, argumentos. Pero en nosotros está tu verdad y en esa tenemos que crecer. Yo te doy muchas gracias por este tema hoy y que por medio de tu verdad nosotros sigamos protegiéndonos y también protegiendo a los nuestros. Protegiendo a nuestro país porque eso es parte también de los nuestros. En nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Amén.